Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 17, dice así: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Con estas palabras del profeta de Anatot, con estas palabras del profeta llorón, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos los atalayas del Señor. Somos los centinelas de Jesús. Somos los centinelas del Adonai del Antiguo Testamento. Alabado sea el glorioso y majestuoso nombre de aquel que no tiene principio ni fin. Oh, mis amados, qué privilegio, qué gozo más grande es poder conocerle al creador de las galaxias, al creador de todo el universo, al creador de las Pléyades y del Orión. Qué privilegio tan pero tan grande. Y por esa razón no se nos cruza por la mente defraudarle a nuestro Maestro. No podemos defraudarle a nuestro Creador, porque así como Él pone toda su confianza en nosotros, así también nosotros tenemos que devolverle, pero con creces, si es posible. Oh, mis amados, qué hermoso. Hoy tenemos un menú especial. Hoy tenemos un alimento súper, pero súper nutritivo. Hoy tenemos el menú que está bajo el número 288 de nuestro gigantesco buffet espiritualmente hablando. Oh, mis amados, nos gozamos en Jesús y en su palabra. Quiero extenderle un saludo muy, pero muy especial a un hermano que por años estuvo viviendo en el anonimato. Él escuchaba las prédicas, estas prédicas de este servidor, se gozaba, se deleitaba, pero no podía comunicarse conmigo. Y por fin, esta semana se pudo comunicar. Me estoy refiriendo a un hermano de Bolivia, pero vive en Brasil. Me estoy refiriendo al hermano Gregorio. Un saludo muy, pero muy especial. Un abrazo de oso a la distancia. Hermano, quiero decirte que me siento muy, pero muy dichoso, porque los audios que me enviaste no solamente escuché con el oído del alma, sino también me dio mucha fuerza, me dio una fuerza enorme para seguir adelante, y al mismo tiempo me confirmó que el esfuerzo que estamos haciendo no es en vano. Y eso realmente para mí se traduce en una inyección anímica espectacular. Así que, mi estimado hermano, quiero decirte que siempre, pero siempre vamos a estar a tu disposición. Quiero decirte que tenés un amigo en quien podés confiar plenamente, sabiendo de que siempre
pero siempre te va a orientar y te va a dar los consejos que tú necesitas, pero basados en Isaías 8:20. Porque, hermano, ese es mi jefe, como ya te dije, y te lo vuelvo a recalcar en esta ocasión. Así que un saludo no solamente para vos, sino también para tu esposa, para tus chicos, para tus hijos, para tus hijas ahí en Brasil, y también que este saludo se pueda expandir para los otros hermanos que también están ahí con ustedes. Una alegría muy, pero muy especial. Es realmente un gozo saber que el hermano Gregorio está traduciendo estas prédicas al portugués para beneficio de otras personas que no conocen, que no entienden bien el español y pueden beneficiarse también a través de las traducciones que él está realizando. Así que, Gregorio, te agradezco de todo corazón también por colocar tu granito de arena para que el mensaje se expanda, para que el mensaje pueda correr y pueda cumplirse así ese versículo que está en el Salmo 147, donde dice: velozmente corre tu palabra. Alabado sea el maravilloso y extraordinario nombre de aquel que es la combinación de lo humano y lo divino, Cristo Jesús. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la infalible y poderosa palabra de Jehová. Alabado sea su nombre eternamente y para siempre. Muy bien, vamos entonces ahora a caer de hinojos. O sea, vamos a caer de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo, porque hoy tenemos un tema cardinal, mis amados. Así que tomen nota, busquen sus apuntes para poder anotar detalle tras detalle de este tema, para que luego puedan compartir con otros. Estos mismos temas ustedes los pueden predicar en grupos pequeños o en algún otro lugar. En cualquier parte lo pueden compartir con otras personas. Acuérdense que el que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Es importantísimo. Esa es una frase que a mí siempre me golpea el cerebro. Y muchísimas veces he practicado ese refrán pero tan famoso. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas para pedir la dirección y la guía del Dios Espíritu Santo en esta programación de esta noche. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno, maravilloso y extraordinario en todo el sentido de la palabra. Y en esta hora queremos pedirte que te quedes con nosotros. Hoy vamos a estudiar un tema cardinal, un tema extremadamente vital,
es un tema de verdad presente porque tiene que ver con lo que se está llevando a cabo, nada más y nada menos que en el lugar santísimo del santuario celestial. Oh Padre amoroso, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones, en las tablas de nuestra mente, y que podamos realmente apresurarnos en ponerlo por obra. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una programación más en esta ocasión. Vamos a mirarle por unos momentos a nuestra compañera de trabajo, a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Le damos la bienvenida a nuestro jefe. Le damos la bienvenida a nuestro jefe supremo. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego le guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Oh, mis amados, cuán serio es estos pasajes, estos dos versículos que acabamos de citar. Son pasajes extremadamente clave. Y si a esos dos le unimos Isaías 9:16, ahí sí que es mucho, pero mucho más serio todavía la cosa. Por eso, vamos a estudiar el tema de hoy con la compañía de nuestro jefe Isaías 8:20. El tema de hoy se titula La única pregunta que se hará en el juicio. Oh, mis amados, este tema es demasiado clave. ¿Cuál es la única pregunta que se va a hacer en el juicio? Esa es la pregunta que vamos a tratar, vamos a ver en esta ocasión. Ahora, les digo una cosa, hermanos. Les quiero contar algo que sucedió hace poco y que tiene mucho que ver con el tema de esta noche. Resulta que hace poco falleció un amigo mío que realmente cuando me enteré, mi corazón se quedó muy, pero muy, ¿cómo les puedo decir? Aplastado. Era un adventista del séptimo día, pero él era de la Reforma. Él vivía como aquí a 5, 6 horas de viaje más o menos por tierra, y siempre teníamos una amistad muy, pero muy linda. Él era ecuatoriano y estaba casado con una brasilera y muchísimos años vivieron acá y nos hicimos muy, pero muy amigos. Él se llamaba Aníbal Puga. Hoy por hoy ya duerme en el polvo de la tierra. Pero en una ocasión, en una noche, estaba yo cenando con mi esposa y justamente hablábamos con ella sobre el tema de Aníbal Puga. Entonces yo le dije a ella, yo estoy convencido que Aníbal murió salvo, y después que yo me levante de esa mesa de kilómetros y kilómetros que la señora White vio en visión, yo le voy a buscar a él,
porque le quiero dar un abrazo, porque yo estoy seguro que murió salvo. Entonces mi esposa me dice algo que realmente a mí me hizo levantar las cejas mucho y más de lo que ustedes se imaginan. Entonces ella me dijo así, pero yo estaba convencida que él tenía que salir de la Reforma y unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para que pueda ser salvo. Entonces yo le dije algo a mi esposa y escuchen bien, hermano, lo que les voy a decir. Yo le dije, pero ¿cómo me vas a decir eso si resulta que en el juicio no se va a tener en cuenta el letrero? Subrayen eso, mi estimado. Subrayen a muerte ese detalle. En el juicio no se va a tener en cuenta el letrero. En el juicio no se va a tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta entonces en el juicio? En el juicio lo que se va a analizar es si esa persona vivió de acuerdo a la luz que tuvo. Subrayen a muerte ese detalle, porque ese detalle es de vida o muerte. Hermanos, en el juicio lo que se va a ver, lo que se va a tener en cuenta es si la persona vivió de acuerdo a la luz que recibió. Eso es lo que se va a tener en cuenta. En el juicio no se va a tener en cuenta si fue metodista, si fue anglicano, si fue testigo de Jehová, mormón, si fue pentecostal. Eso no se va a tener en cuenta para nada en el juicio. Y traigo a colación esto porque tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con esto. Y con todo el título que le puse a esta presentación. Por lo tanto, vamos entonces a comenzar a desarrollar este preciosísimo y maravilloso tema a la luz de un así dice Jehová. Muy bien, tenemos tres pasajes, tenemos tres versículos que nos van a servir como texto clave. En primer lugar tenemos segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Eso está primero. Después tenemos Hechos, capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Este es el segundo. Y en tercer lugar tenemos Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Aquí está. Estos son los versículos que se van a convertir en los pilares de este tema y de paso nos sirve también como introducción al tema. Vamos a comenzar con segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Qué lindo versículo, qué hermoso pasaje. Este es un versículo precioso y que tiene mucho que ver con este tema. Ahora, a este versículo 10 le vamos a añadir
Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Vamos a buscar ese pasaje. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31 dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ahora va a decir el motivo. En el versículo 31 nos va a decir cuál es la razón por la cual Dios le pide o le exige a todos arrepentimiento genuino. Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Subrayen ese detalle, hermano. Subrayen ese detalle porque es interesante. Ese detalle es clave. ¿Qué palabrita sacamos de este versículo? La palabra justicia. Ahora, ¿qué sinónimo tenemos para justicia? La otra palabra que tenemos es ley. Ley y justicia son una y la misma cosa. Subrayen este detalle porque nos va a servir de mucho. Este detalle es supremamente clave, exageradamente vital, extremadamente indispensable. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de el león de la tribu de Judá de Apocalipsis capítulo 5. Muy bien, ahora nos falta mirar Daniel capítulo 7. Ahora sí, vamos al Antiguo Testamento porque Daniel tenemos que ver el capítulo 7 del libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10 dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¡Qué espectáculo, mis amados! Aquí tenemos tres pasajes que son cardinales. Estos tres pasajes arrojan una luz potentísima en relación a lo que se está realizando ahora en el santuario celestial. El juicio por los muertos que comenzó el 22 de octubre de 1844 y termina con la ley dominical. Luego comienza el juicio por los vivos. Eso ya lo hemos tratado en temas anteriores. Ahora, vamos a borrar esto y vamos ahora a hacernos una pregunta que justamente tiene muchísima importancia. ¿Cuál será la única pregunta que se hará en el juicio? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. Noten, hermano, aquí se viene el bombazo. Aquí se viene la bomba.
Agárrenselo. Mira, hermano, esto es demasiado clave, demasiado vital. Ajustense los cinturones. Obreros evangélicos, página 330. Vamos a poner acá la referencia. Obreros evangélicos, libro de la señora White, Obreros evangélicos, página 330, justamente es la que responde esta pregunta. Y dice así, es una cita cortita, pero está cargado de una vitalidad tremenda. Noten lo que dice. La única pregunta que se hará en el juicio será: ¿fueron obedientes a mis mandamientos? Ahí está, mi estimado. ¿Cuál es la única pregunta que se va a hacer en el juicio? La única pregunta que se va a hacer en el juicio es: ¿fueron qué cosa? ¿Fueron fieles a la ley de Dios? Ahí está el quid de la cuestión. Noten, hermanos, ¿fueron fieles a mis mandamientos? Noten, hermanos, qué interesante. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿cómo? Sea hallado fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a los mandamientos de Jesús, fiel a la ley de Dios, fieles al decálogo. Eso es fundamental. Ahora, ¿qué otros pasajes más tenemos en relación a esto? Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés, Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 12. Vamos a buscar ese pasaje. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. ¿Qué vamos a encontrar acá? Noten lo que dice. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Noten, según Proverbios 8, no les doy el versículo, pero ya hemos tratado eso en otros temas. Según Proverbios 8, temor a Dios es lo mismo que apartarse del pecado. Entonces, el apartarse del pecado es justamente vital. ¿Por qué? Porque primero yo decido apartarme del pecado y luego obedezco la ley de Dios. Por eso acá dice el versículo 13, comienza diciendo: temed a Dios, o sea, apártate del pecado y
guarda los mandamientos de Dios. Y ahora noten la relación que esto tiene con el juicio, porque en el versículo 14 aparece la relación con el juicio. Dice el versículo 14, porque Dios traerá toda obra ¿a qué? A juicio. Ahí está. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¡Qué tremendo, hermano! Aquí tenemos otro detalle importantísimo. Ahora, otro pasaje que tenemos que unir a esto es Isaías. Isaías 48. Vamos hasta allá. Isaías 48. Isaías 48, versículo 18. ¡Qué versículo de oro, hermanos! Esta es una de las pepitas de oro del Antiguo Testamento. Dice el versículo 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como ¿qué? Como un río, y tu justicia como las ondas del mar. ¡Qué hermosura de hermosura! ¡Qué versículo más espectacular! Ahora, vamos ahora a Salmos. Salmo 19. Salmo 19, versículo 7 en adelante. Salmo 19, 7 en adelante, también calza perfectamente con estos pasajes que estamos viendo. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y ahora viene el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y ahora viene, noten la última parte del versículo 9, cómo tiene que ver con el juicio, porque termina diciendo el versículo 9 así: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¡Qué tremendo, mis amados! Acá tenemos otro pasaje espectacular. Ahora, también tenemos Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29 es otro pasaje espectacular. ¡Qué pasaje más excelente! Dice así: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Para qué? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermanos, qué espectáculo, qué cosa más extraordinaria. Y aparte de eso tenemos Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 2. Todos estos versículos ustedes lo tienen que unir y también lo tienen que unir con esta declaración inspirada de Obreros Evangélicos 3:30 que ya leímos. Noten ahora Deuteronomio 6, 1 y 2, como dice:
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y ahora bien, noten el versículo 2. En el versículo 2 encontramos el motivo por el cual Dios le dio esa ley y esos estatutos a su pueblo. Noten el versículo 22. ¿Para qué temáis? Otra vez, hermano, el mismo concepto. Noten cómo nos encontramos vez tras vez con el mismo concepto de que temor a Dios, que no es otra cosa que apartarse del pecado, va relacionado con la obediencia a la ley de Dios. Sigue diciendo, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¡Qué maravilla, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor por eso. Ahora, otro detalle interesantísimo que tenemos que tener en cuenta es el siguiente. En vista de todo esto que vimos hasta acá, ¿cuál debería ser nuestra oración diaria? Vamos a Salmos 119, verso 35. Ahora nos vamos a encontrar con un detalle que lamentablemente muy pocos conocen y casi nunca se toma en cuenta. Salmo 119, versículo 35. Noten, Salmo 119, versículo 35. Noten, Salmo 119, versículo 35. Noten lo que dice. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¡Qué hermoso pasaje, mis amados! Noten, ¿cuál debería ser nuestra oración diaria entonces? Guíame por dónde. Por la senda de tus mandamientos. ¿Por qué? Porque en ella tengo mi voluntad. Qué linda oración es esa. Ahora, ¿qué tiene que suceder en el corazón para que se cumpla el versículo 35? Esta es una pregunta bastante interesante. Noten, el versículo 35 es bien claro. Ahí el salmista le pide al Señor que le guíe en la senda de sus mandamientos. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué tiene que suceder en el individuo, en esa persona, para que el versículo 35 se cumpla de una manera fantástica? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora. Y para eso tenemos que ver el versículo 32. Porque en el versículo 32 vamos a encontrarnos con un detalle que la mayoría no ha captado todavía. Noten lo que dice el versículo 32 del Salmo 119. Dice, por el camino de tus mandamientos correré. Noten, hermano, ¿qué dice? Por el camino de tus mandamientos correré. Pero ahora viene el detalle que nos interesa. Cuando ensanches mi corazón.
Aquí nos estamos encontrando con un detalle bastante interesante. ¿Qué quiere decir eso de ensanches mi corazón? Esa es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué? Porque el versículo 35 depende del versículo 32. Ojo con eso. El versículo 35 no se va a cumplir si primero no se cumple el verso 32. Pero la pregunta del millón es, ¿qué significa espiritualmente ensanchar el corazón? Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué implica? ¿Qué implicación tiene esa expresión? Vamos a buscar. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Y segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 18. Noten, estos pasajes nos van a arrojar luz sobre la pregunta que recién nos hicimos. Por lo tanto, vamos a buscar. Primero, vamos a ver el pasaje de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Noten, este pasaje es interesantísimo porque arroja luz sobre la pregunta que recién nos formulamos. Dice el versículo 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Y ahora bien, noten el detalle que viene ahora, es súper importante. ¿Y qué dice? Y anchura. Noten, anchura de qué dice? Anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Noten, hermanos, qué interesante. ¿Qué dice acá el registro bíblico que Dios le dio a Salomón? Dios dice en el versículo 29 que le ensanchó su corazón. ¡Qué interesante! Pero ahora veamos un poco el versículo 18 de Segunda de Crónicas 30 para que podamos tener una idea más amplia. Segunda de Crónicas capítulo 30, versículo 18. Dice así: porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Y ahora bien, mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado, noten ese detalle, su corazón. ¿Para qué? Para buscar a Jehová. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten qué dice. Noten qué significa entonces ensanchar el corazón. Ensanchar el corazón quiere decir que la persona tenga una mente abierta. Ojo con eso, mis amados, porque es un detalle clave. Tenga su mente abierta ¿a qué?
ahí entramos en un detalle crucial y que tiene mucho que ver con esto. Tenga su mente o su corazón, porque ya hemos dicho varias veces que cuando la Biblia habla de corazón se refiere a la mente. Entonces, ensanchar el corazón equivale a tener la mente abierta. A tener la mente abierta a qué? A todo rayo de luz que emana de la Biblia y del don profético. Alabado sea el nombre del Señor. Subrayen ese detalle porque eso se va a ver en el juicio. En el juicio se va a ver dos cosas. Número uno, si fui fiel a la ley de Dios o no. Y número dos, si mi mente siempre estaba abierta, ojo con esa palabra porque es clave, si mi mente siempre estaba abierta para recibir más y más de la luz del cielo. ¡Qué hermosura, mis amados, lo que estamos diciendo! Esto es una belleza enorme e incomparable. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Entonces, ya tenemos claro qué significa que voy a correr por la senda de tus mandamientos cuando ensanches mi corazón. En otras palabras, cuando la mente de esa persona esté siempre abierta para recibir nueva luz, esa persona la va a recibir de la misma forma como Salomón abrió su mente para recibir la sabiduría del cielo. ¡Qué maravilla de maravillas! Ahora, ¿cuál es una clara distinción que debemos hacer? Noten, Patriarcas y Profetas, página 208. Ahora nos vamos a encontrar con otro detalle importantísimo. Noten lo que dice. Patriarcas y Profetas, página 208. Esta declaración es supremamente clave y que también tiene que ver con el juicio. Dice así: las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos. Noten, repitamos de nuevo esta declaración. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos. O sea, dicho de otra forma, la oferta se extiende a todos. La oferta de salvación, la invitación a las bodas, ¿verdad? La invitación a vestirse con el traje de la justicia de Cristo se extiende a todos. Pero, acá viene, pero los resultados, esa palabrita es clave. Los resultados de la redención serán únicamente, subrayen esa palabrita, a muerte. Los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. Ahí está. Noten, hermanos, la oferta de salvación se da para todos. La invitación se les hace a todos. Por eso es que Apocalipsis 22 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven.
Y el que oye diga ven. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Pero esa es la oferta. Esa es la invitación. Pero los resultados son sola, única y exclusivamente para aquellos que están dispuestos a cumplir con las condiciones. Ese es un detalle supremamente clave. Ahora, ¿qué otros versículos calzan con este tema? Muy bien, ahora vamos a buscar otros pasajes que tienen que ver con este tema del juicio. Vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 31, por un lado. Por otro lado tenemos Romanos 6, versículo 2. Y por otro lado tenemos Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Este es otro pasaje interesantísimo. Hermano, estos tres pasajes, estos tres versículos tienen mucho que ver con este tema. Vamos a buscar entonces Romanos 3:31. Este es un pasaje cardinal, principalmente para nuestros hermanos evangélicos que les apasiona la idea de divorciar la ley con de la gracia. Es realmente una trampa satánica por excelencia, pero como están tan ciegos, no pueden darse cuenta el crimen que están cometiendo al hacer eso. Noten lo que dice Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Acá está este versículo, hermano, de un plumazo le tumba a esas ideas satánicas, a esas ideas demoníacas de muchos evangélicos que quieren tirar a la basura la ley de Dios. Acá lo dice clarito, Romanos 3:31. ¿Invalidaremos la ley por la fe? ¿Invalidaremos la ley por la gracia? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Más claro, échale agua. Ahora, Romanos 6:2. Noten lo que dice el versículo 2 de Romanos 6. Vamos a leer el 1 también para agarrar un poco de contexto. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¡Qué tremendo, hermano, la pregunta que el apóstol Pablo hace acá! Y noten el versículo 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¡Qué versículo más espectacular! Es imposible, es completamente imposible, mis amados, transgredir la ley y al mismo tiempo hacernos la ilusión o la idea de que la gracia nos va a salvar siempre. Eso es una herejía satánica por excelencia. Ahora, también tenemos Primera de Juan 5:3. Primera de Juan, otro pasaje preciosísimo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Saben, hermano, este versículo a mí me ha ayudado muchísimo. Es un pasaje que me ha traído mucho, pero mucho alivio a nuestro corazón. Dice así: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos.
y sus mandamientos no son gravosos. ¡Qué versículo más hermoso! Alabado sea el nombre del Señor por este versículo 3. ¿Saben por qué? Porque ese versículo es espectacular, porque enseña que la ley de Dios no esclaviza. La ley de Dios no es una herramienta para esclavizarle a nadie. La ley de Dios no es para eso. Es cierto que la ley de Dios condena, pero también es cierto que la ley de Dios es un gozo y una delicia. Porque no en vano el Señor Jesús dijo así: venid a mí todo lo que estáis cargados, cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y ahora viene: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo ahí es la ley. O sea que ese pasaje ustedes lo tienen que conectar con este versículo 3 de Primera de Juan 5, porque los dos enseñan la misma cosa. Alabado sea el maravilloso y extraordinario nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ahora, noten esta declaración que vamos a ver a continuación, hermano. Conflicto de los siglos, página 521. Esta declaración que vamos a ver ahora es demasiado trascendental. Dice así la página 521 del conflicto: en el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios. ¿Qué sucede en el nuevo nacimiento? Cuando se efectúa o se lleva a cabo el nuevo nacimiento, ¿qué dice que sucede? Dice que la persona se queda en armonía con Dios. Ahora, surge la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué es que en el nuevo nacimiento la persona queda en armonía con Dios? Noten lo que sigue diciendo: al estarlo con su ley. Ahí está. Más claro imposible. Noten: en el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios. ¿Por qué? Porque también está en armonía con su ley. Entonces, en el nuevo nacimiento, la persona se ensancha su corazón para guardar la ley. En el momento que sucede eso, que la persona se pone en armonía con la ley, automáticamente se pone también en armonía con Dios. ¡Qué belleza! Noten cómo sigue diciendo: cuando se realiza este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida y del pecado a la santidad. ¡Qué declaración más espectacular! Noten, hermanos, ¿qué sucede entonces en el nuevo nacimiento? En el nuevo nacimiento, la persona se coloca o se pone en armonía con la ley de Dios. Al ponerse en armonía con la ley de Dios, automáticamente se pone en armonía también con Dios. Y luego
es que se cumple lo que recién vimos, que hay una que pasa de muerte a vida o del pecado a la santidad. Qué belleza lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué dos versículos se cumplen después de esto? Noten, Conflicto de los Siglos, página 521. Noten lo que dice. Entonces, y adivinen ahora qué versículo va a citar. Romanos 8:4. Noten, Romanos 8:4. Romanos 8:4 se cumple después de lo que ya dijimos. Y también Salmos 119, versículo 97. Vamos a leer estos dos pasajes. Porque la señora White usa estos versículos justamente para demostrar que estos pasajes se cumplen en aquella persona que después de nacer de nuevo se pone en armonía con la ley de Dios y con Dios también. Noten lo que dice el versículo 4 de Romanos 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahí está. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué hermosura, mis amados! Noten, hermanos, qué versículo más precioso se cumple después que la persona nació de nuevo y se pone en armonía con su ley. El versículo 4 que acabamos de leer de Romanos 8 y también el versículo 97 del Salmo 119 que vamos a ver a continuación. Noten lo que dice Salmo 119, versículo 97. Noten. Oh, cuánto amo. ¿Qué cosa? ¿Qué dice? ¿Cuánto amo yo qué? Tu ley. Ahí está. Noten, lo que antes yo miraba con desprecio y yo decía, pero así no se puede vivir. La ley me quita mi libertad. Yo necesito, yo quiero ser libre. Eso es lo que la persona, de esa manera, es como la persona razona antes de pasar por el nuevo nacimiento. Pero acá dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Esto es después del nuevo nacimiento, no antes. Todo el día es ella mi meditación. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, acá tenemos otro detalle importantísimo. ¿Sabían ustedes que Cristo no tiene ningún valor para los que no obedecen su ley? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que Cristo no tiene ninguna pizca de valor para aquellos que quieren tirar la ley a la basura? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les demuestre? Con mucho gusto. Mensajes selectos, tomo 1, página 281 y 282, confirma lo que les acabo de decir. El corazón de muchos está en guerra con Dios. Ahí vamos a parar un momentito. ¿Qué dice? El corazón de muchos, ¿cómo está? En guerra con Dios. Noten lo que dice. No están sujetos a su ley. Ahí está. Noten, hermano, qué tremendo detalle.
Sigue diciendo, tan solo, noten ese detalle, tan solo cuando se pongan en armonía con la ley de su gobernante, puede Cristo ser de algún valor para ellos. ¡Qué impresionante, mis amados! Esta declaración es espectacular. ¿Qué dice? Sola, única y exclusivamente cuando ellos se pongan en armonía con la ley de Dios, recién allí Cristo va a tener valor para ellos. ¡Qué impresionante esa declaración! Pero noten cómo termina. Sigue diciendo, pueden hablar de Cristo como de su Salvador. Ellos pueden decir todo lo que quieran. Pueden decir, la sangre de Cristo Jesús me limpia de todo pecado. Incluso se pueden gloriar también en esa herejía satánica en el cual trillones han caído, que dice, en el momento que tú le aceptas a Jesús como tu Salvador, ahí ya sos salvo y nadie te puede quitar esa salvación. Mentira del diablo. Esa es una mentira diabólica. Esa es una cizaña satánica por excelencia. Noten, hermano, pueden hablar de Cristo como de su Salvador, pero Él les dirá finalmente, no les conozco. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿A qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a un pasaje exageradamente conocido por muchos, pero que tiene un valor incalculable. Mateo capítulo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Saben cómo dice en el original? En el original no dice hacedores de maldad. En el original dice transgresores de la ley. ¡Qué impresionante! Así de claro y así de frontal va a ser el Señor Jesús con aquellos que nunca quisieron someterse a la ley divina. Y la última pregunta que vamos a responder es, ¿cuál es el único termómetro espiritual que se va a usar en el juicio? Qué interesante esta pregunta. Mensajes selectos, tomo 1. Página 369 arroja luz sobre esta pregunta. La santa ley de Dios es la única cosa por la cual podemos determinar si estamos caminando de acuerdo con él o no. ¡Qué clarísimo, mis amados! ¿Cuál es el único termómetro espiritualmente hablando que tenemos para determinar si una persona va
camino a la salvación o camino a la perdición, es Santiago capítulo 2. Vamos a buscar ese pasaje. Santiago capítulo 2. En Santiago capítulo 2 aparece el termómetro, o mejor dicho, el único termómetro espiritual para determinar. Noten, Santiago capítulo 2, versículo 10 en adelante. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y ahora viene el versículo 12, es el termómetro. Noten lo que dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Cómo le llama Santiago a la ley de Dios? La ley de la libertad. ¿Saben por qué? Porque lejos, escuchen bien esto que les voy a decir, hermanos, lejos, pero lejos de ser una cantidad de prohibiciones, lo que la ley de Dios es, en realidad, es un cerco protector. Es un cerco de protección. ¿Saben? Y les voy a poner un ejemplo. La gallina, el dueño le pone a sus gallinas en un cerco. Y ¿saben lo que piensa la gallina? La gallina dice: ¿por qué mi dueño me tiene encerrado en este cerco? ¿Por qué mi dueño me tiene encerrado? Yo quiero irme, quiero expandirme, quiero salir. Lo que la gallina no sabe es que hay un animal que se llama ¿cómo es el nombre de este animal? Que le chupa la sangre a la gallina, ¿verdad? Ahora se me fue el nombre de este animal. ¿Cómo? No te escucho. Es zarigüeya o comadreja. Comadreja, acá está. La comadreja es el nombre, es el animal que le chupa la sangre a la gallina, le desangra y le mata. Entonces, el dueño de la gallina, al ponerle el cerco, le está protegiendo de la comadreja. Hermano, lo mismo pasa con la ley. La ley, lejos, pero lejos de ser unas ordenanzas arbitrarias, unos no rotundos, lo que en realidad es un cerco protector. Porque hay una comadreja espiritual que se llama Satanás y sus ángeles. Y ellos son los que nos quieren matar espiritualmente hablando. Entonces, lejos, pero lejos de ser una carga, un yugo de esclavitud,
en realidad lo que la ley de Dios es, se convierte en una muralla de protección. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Vamos a orar para terminar. Vamos a pedirle al Dios del cielo que grabe este tema en las tablas de nuestros corazones y que nos apresuremos en ponerlo por obra. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque realmente eres maravilloso. Porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por nosotros. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque hemos podido desarrollar con lujo de detalles este tema tan, pero tan importantísimo y trascendental. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras imborrables este tema tan vital, porque es verdad presente y es eso lo que el rebaño necesita. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y que podamos deleitarnos cada día más y más en tu mensaje y en tu palabra. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.